Buenas tardes. Hoy día vamos a presentar el caso de alteraciones en el reconocimiento visual, precisamente el caso de Juan Miguel. Aquí se puede exhibir lo que es el índice de nuestra presentación. Antecedentes teóricos, empíricos y metodológicos. El término agnosia proviene del griego clásico y se puede traducir como la ausencia de conocimiento o de reconocimiento. Esta fue acuñada por Sigmund Freud en el año 1891. Por otra parte, Lissauer fue uno de los primeros en explorar la agnosia visual y sugirió que la agnosia visual podía dividirse en dos formas básicas: aperceptiva y asociativa. El caso aperceptivo, el paciente no consigue identificar un objeto porque es incapaz de formar una representación estable. En el caso asociativo, existe una percepción desprovista de su significado. En el ámbito netamente biológico, la percepción visual es entendida como la entrada de conjuntos de sensaciones visuales, tales como la forma, el tamaño, color, profundidad, brillo y movimiento. Obviamente objetos, lugares y otros fenómenos físicos, cuyo análisis, la integración y asociación se presenta cuando las señales nerviosas envían información a diferentes partes de la corteza cerebral. El proceso visual comienza con la respuesta de varios millones de receptores retinianos, que estos transmiten el mensaje a otras células retinianas, donde ahí se modifican y se envían al cerebro para ser analizada e interpretada. Específicamente en el caso de una agnosia visual, las células ganglionares se clasifican en dos grandes grupos: células ganglionares de centro on y células ganglionares de centro off. Las células on responden al estímulo, cuya imagen retiniana formada cubre la parte central del campo receptor, mientras que las células off, en respuesta opuesta, inhiben la parte central, lo que provoca una excitación periférica. Los conceptos clave para entender nuestra presentación, nosotros los resumimos en 5. Primero es la agnosia visual, la cual se define como una alteración en la capacidad de reconocer objetos con la vista, la ausencia de pérdida de agudeza visual o disfunción cognitiva que explica esta alteración. Otro muy importante es el ACV, el cual se caracteriza como una emergencia médica, que ocurre cuando se interrumpe el suministro de sangre al cerebro, o cuando existe un sangrado en el cerebro. Existen factores de riesgo que aumentan el riesgo de padecerlo. Factores de riesgo del ACV. Hay factores que no pueden modificarse, como lo son el tratamiento médico, la edad, el sexo, antecedentes familiares y muchos otros. Pero existen otros que son totalmente modificables, como lo son la presión arterial alta, el tabaquismo. Algunos signos de advertencia de ataque cerebral son la inactividad física y la obesidad. La hiperlipidemia es cuando hay demasiadas grasas o lípidos en la sangre. Estas grasas incluyen el colesterol y los triglicéridos y son importantes para que nuestro cuerpo funcione. Sin embargo, cuando los niveles son muy altos, ponen en riesgo a las personas. Alteraciones en el reconocimiento visual. Esta se define así. Se refiere a déficits relacionados con la percepción cortical, reconocimiento e identificación de formas y contornos. Por ende, se realizan interpretaciones sin poder reconocer el estímulo como tal. Caso clínico. Juan Miguel, paciente varón de 38 años, soltero. En la actualidad se encuentra prestando servicios como secretario en la Corte de Apelaciones de Talca, específicamente en el área de administración de tribunal. Un día, mientras se encontraba en plena jornada laboral, sufre un desmayo, por lo cual es trasladado de urgencia a un centro asistencial. Se revisa el historial médico del paciente con el objetivo de obtener información relevante
para el posterior diagnóstico. Como factor de riesgo, Juan presenta hipertensión arterial, hiperlipidemia, un excesivo consumo de alcohol, cigarros y además de presentar antecedentes familiares. También con hiperlipidemia. No presenta factores de protección, puesto que Juan lleva una vida bastante sedentaria, esto por su trabajo y una alimentación basada en comida chatarra. El paciente señala que días antes de sufrir el desmayo sentía fuertes dolores de cabeza, acompañado de mareos, visión borrosa, dificultad para reconocer objetos y problemas de memoria. Se realiza una evaluación neuropsicológica en la cual el paciente presenta dificultades para reconocer objetos, rostros y figuras, dificultad para discernir entre diferentes objetos o dibujos. El reconocimiento a través del tacto y la audición se encuentra preservados. Por último, se realizó una resonancia magnética, la cual da cuenta que su alteración de reconocimiento visual fueron provocadas por un ACV isquémico cerebral posterior bilateral. Bueno, luego de realizar el análisis del caso, se puede desprender que la hipótesis topográfica sería la vía ventral 20-21 fusiforme, que se encarga de la percepción, rostro, forma y color. La hipótesis etiológica o causa de este daño sería un ACV, un accidente cerebrovascular en la arteria cerebral posterior. Bueno, la hipótesis sindromática sería una agnosia visual. El signo sería una ceguera cortical, producto de que Juan tenía una visión borrosa. Los síntomas fueron los fuertes dolores de cabeza y los vómitos y el desmayo que tuvo antes de ser trasladado al centro asistencial. El síndrome que tenía Juan es una prosopagnosia. Como factor de riesgo, Juan presenta hiperlipidemia, excesivo consumo de alcohol, consume tabaco, lleva una vida totalmente sedentaria y su alimentación no es para nada apropiada. Y como factor protector, en este caso Juan no cuenta con factor protector debido al tipo de vida que lleva y a la alimentación que este tiene. Se le realizaron 3 tests a Juan. El primero fue el test de retención visual de Arthur Benton, creado en 1946. Durante la prueba se le presentaron 10 tarjetas al paciente, cada una con 3 figuras, 2 grandes y una pequeña. Posteriormente se le pidió que reprodujera las 10 tarjetas, pero con ellas a la vista. El paciente tuvo errores continuos, incapacidad de reproducir imágenes y notable deficiencia en las actividades visoconstructivas. Se veía incapaz de definir claramente las figuras de las imágenes. Su puntuación final fue de 2 puntos. El test de Walter Popelrauter, creado en 1907, o test de reconocimiento de figura con interferencia. Este test consiste en la administración de 3 láminas, de 3 láminas, una con 5 dibujos y una con 4, las cuales están superpuestos. La prueba se la administra de forma normal. El sujeto tuvo problemas para identificar en cada lámina todos los objetos y solo reconoció 3 objetos, los más grandes, mediante los contornos, pero los demás, según él, no los identificaba ni los reconocía. La puntuación que obtuvo fue 3. Y el test de la figura compleja de Anderrey. Este test consiste en la entrega de una tarjeta con una figura geométrica compleja al sujeto y que éste primero lo reproduzca con ella a la vista, para posteriormente hacerlo a memoria, sin que él sepa cuál es la segunda fase. El test fue administrado de la forma tradicional al sujeto, se le notó acomplejado en el intento de copiar el dibujo. Al finalizar la copia nos entregó un dibujo muy distorsionado, se notaba el intento de reproducción sin lograr conseguirlo. El análisis cualitativo dio como resultado el tipo 5 de copia, detalles sobre un fondo confuso, casi nada de estructuración, el modelo solo fue reconocible en ciertos puntos. Por último, el análisis cualitativo dio como resultado 3, ya que cometió errores constantes y generó una imagen irreconocible. A modo de conclusión y discusión, luego de haber analizado los antecedentes teóricos de las agnosia visuales, se procede a la evaluación del sujeto realizándole 3 test de tipo neuropsicológico. Bueno, después de haberle realizado estos test, se llega a la conclusión de que el paciente padece de prosopagnosia, que es un tipo de agnosia visual,
Este tipo de agnosia visual se caracteriza por una incapacidad para reconocer objetos y rostros que ya antes se conocían. Bueno, y esto se debe a un accidente cerebrovascular que afecta a la vez la arteria cerebral posterior. Bueno, este caso no es del todo común, ya que estadísticamente los accidentes isquémicos no producen prosopagnosia. Los hemorrágicos predominan en este tipo de síndrome, pero no es imposible que esto no suceda. Gracias.